Sean bienvenidos a una nueva clase de cálculo numérico. Hoy vamos a comenzar la unidad 2, que es la unidad dedicada a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a comenzar esta unidad con un método que ya ustedes han visto desde sus cursos de bachillerato, el método de reducción de Gauss. No obstante, lo nuevo que ustedes van a ver es primeramente cómo hacerlo en MATLAB y segundo, cómo sistematizarlo, hacerlo siempre de la misma manera para que nos den resultados siempre correctos y siempre estables. Entonces, vamos a comenzar la clase. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint de la misma. Vean que vamos a dar paso a la unidad 2, solución de sistemas de ecuaciones lineales. Y en esta clase vamos a comenzar con el método de reducción de Gauss. Tenemos la competencia general de la unidad. La voy a poner solo en esta clase. El resto de las clases de la unidad tendrían la misma competencia. Resolver sistemas de ecuaciones lineales empleando métodos numéricos con ayuda de software matemático. ¿De acuerdo? En específico, el software que vamos a emplear va a ser siempre MATLAB. El logro de aprendizaje de esta clase es que usted sea capaz de aplicar el método de reducción de Gauss a la solución de sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas auxiliados de un software matemático. Ahora bien, como ustedes recordarán, el método de Gauss consiste en realizar sobre el sistema de ecuaciones un grupo de transformaciones elementales. Las transformaciones elementales son transformaciones que al hacerse sobre el sistema no alteran la solución del sistema. Es decir, que los resultados de la solución son los mismos que inicialmente tenía el sistema antes de emplear las transformaciones elementales. ¿Cuáles son estas transformaciones elementales que nosotros vamos a emplear? Vamos a intercambiar dos ecuaciones de un sistema. Vamos a multiplicar ambos términos, ambos miembros de una ecuación de un sistema por un número diferente de 0. Y vamos a sumar una ecuación miembro a miembro a otra ecuación del sistema multiplicada por un número real cualquiera. Cuando se hacen estas transformaciones, el sistema no cambia su valor. Bien. Vamos entonces, a partir de aquí, ver cómo efectuar estos cambios. Habría un proceso directo en el cual usted tendría que tomar la matriz, es decir, la ecuación, como tal, el sistema de ecuaciones, y transformarlo en un sistema triangular superior. Como ustedes pueden ver aquí, debajo de C11 de la primera columna no existen términos, debajo del C22 no existen términos, y así debajo del C33, del 44, hasta llegar al CNN por X n es igual a D sub n. Esto se ha transformado en una matriz triangular superior y es el proceso directo. Y generalmente el proceso más complicado, el proceso en el cual tenemos que aplicar estas transformaciones. El proceso inverso es encontrar los valores de las incógnitas. Siempre empezamos por el final. Vean que aquí el único resultado que no se conoce es el de la incógnita x sub n. X sub n sería d sub n sobre c sub n. Con este resultado de x sub n podríamos encontrar en esta ecuación x sub n menos 1, en esta otra x sub n menos 2, x sub n menos 3, y así sucesivamente,
a partir de la última ecuación hacia arriba, vamos encontrando el resultado de las incógnitas hasta llegar a la incógnita x sub 2. A este proceso se le denomina proceso inverso, que es partiendo de la última ecuación, después que se ha logrado la matriz triangular superior, partiendo de la última ecuación, pues llegar a despejar cada una de las incógnitas del sistema. Ese es el proceso inverso, ¿no? De la última ecuación se puede obtener la incógnita x sub n, conocida esta se sustituye en la penúltima y se obtiene x sub n más 1, etcétera, hasta llegar al valor de x sub. Bien, dice que en este siguiente ejemplo, que es de orden 4, se va a encontrar, pero realmente no voy a cambiar el ejemplo, no voy a hacer ese ejemplo. Antes de ello, vamos a ver a qué se va a denominar pivoteo parcial. Nos está diciendo este párrafo que a veces es posible que la ecuación que usted tiene arriba, su coeficiente sea 0. Y entonces, por supuesto, es imposible la división por 0 y hay que cambiar esa ecuación y sustituirla por otra de las ecuaciones. En general, se plantea que es posible que el coeficiente de la ecuación que usted tiene arriba, el primer coeficiente, sea un número muy pequeño y va a tener que dividir entre ese número y que esto le va a generar errores en el momento de tomar las cifras significativas exactas. Entonces, ¿qué proponen? Ellos proponen un método que se denomina método de pivoteo parcial. En el método de pivoteo parcial, el pivote, el que va a ser pivote, el primer coeficiente de la primera ecuación de arriba, debe ser el término que tenga mayor valor absoluto de la columna con que se está trabajando. ¿Está bien? Dice aquí, también es posible efectuar el intercambio de la fila K de manera que el elemento pivote resulte el mayor valor absoluto en la columna K. Estrategia de pivoteo parcial. Se puede probar que de esta manera se disminuye el error por redondeo. Luego nosotros vamos siempre a emplear esta estrategia de pivoteo parcial cuando estemos empleando el método de reducción de Gauss, para lograr que el elemento que sea el pivote, que va a haber que dividir entre ese elemento, bien, sea el mayor de la columna y de esa manera se introduzca un menor error de redondeo. ¿Okay? Todo esto vamos a verlo ahora en el siguiente ejemplo. Bueno, los procesos básicos del método de reducción de Gauss. Primero, pasar el sistema a su notación matricial. Segundo, obtener la matriz ampliada, pasar la matriz A y la B a MATLAB. Obtener la matriz ampliada MA, B. Tomar como primera fila la de mayor valor absoluto del coeficiente de la primera columna. Proceder a la eliminación del término de la primera columna por debajo del pivote. Emplear la siguiente ecuación. Esta ecuación es sumamente importante. Es tan importante que la he puesto con letras mayores y en negra para que ustedes la tengan presente. Si ustedes tienen ahí su cuaderno de trabajo, y siempre es conveniente que traigan un cuaderno de trabajo, copien esa ecuación. Esa ecuación le permite a usted determinar cómo va a quedar la fila que usted va a eliminar, en la cual va a eliminar el coeficiente que está debajo del pivote. ¿De acuerdo? Fila es igual a fila del elemento a eliminar menos fila del pivote por el elemento a eliminar sobre el elemento pivote. ¿Ok? Toda esta expresión usted la va a emplear y la va a emplear siempre que vaya a eliminar los valores que están por debajo, en la columna, por debajo del elemento pivote. Ustedes van a ver ahora cuando yo haga un ejemplo cuál va a ser el elemento pivote en cada uno de los casos. Dice que una vez lograda la matriz triangular superior, despejar las incógnitas. ¿Ya? Ese es el proceso inverso. Vean que hay que trabajar con M, la matriz ampliada A, B.
A es la matriz de los coeficientes de las variables y B es la matriz de los términos independientes. ¿De acuerdo? Y hay que trabajar con M, que es A, B. Voy a dar Enter. Dice, ejemplo a resolver empleando reducción de Gauss con pivoteo parcial. Sea el sistema de ecuaciones lineales mostrado, encuentre su solución empleando el método de reducción de Gauss con pivoteo parcial. El sistema plantea 2x1 más 3x2 menos x3 es igual a 5. Esa es la primera ecuación. Las incógnitas serán x1, x2 y x3. 4x1 más 4x2 menos 3x3 igual a 3. Bien. Menos 2x1 más 3x2 menos x3 es igual a 1. Entonces, en forma matricial esto puede ponerse como una matriz A, que es la matriz de los coeficientes, por la matriz de las incógnitas X, es igual a la matriz de los términos independientes B. Dice que a MATLAB se le debe pasar la matriz A, que es la matriz de los coeficientes, y la matriz B, que es la matriz de los términos independientes. Ojo ahora, voy a explicar cómo se determina la matriz A y cómo se determina la matriz B. Ojo con la notación, con las comas, etcétera, con lo que les voy a decir. La matriz A es la matriz de los coeficientes. Se empieza siempre con, si es A mayúscula, bueno, vamos a poner la mayúscula igual, corchete. Y ahora ponemos los coeficientes de la primera fila separados por un espacio. 2, 3 y menos 1, 2, 3 y menos 1 son los coeficientes de la primera fila. 2, 3 y menos 1 están separados por un espacio. Ahora vamos a los coeficientes de la segunda fila. Para poner los coeficientes de la segunda fila, ponemos punto y coma. Punto y coma. Y ahora colocamos los coeficientes de la segunda fila. 4, 4 y menos 3. 4, 4 y menos 3. Punto y coma. Y ahora vamos a los coeficientes de la tercera fila. Empezamos con menos 2, espacio, 3, espacio, menos 1. Bien, hemos terminado con todos los coeficientes de las variables en las tres filas que existen. 1, 2, 3 filas. ¿Ok? Cerramos el corchete, punto y coma, porque no queremos que nos despliegue toda la matriz A. Si no ponemos punto y coma, nos despliega la matriz A. Vamos a la matriz B y observen que la matriz B es una columna. Bien, por lo tanto, en cada fila solamente hay un elemento, el 5 en la primera, el 3 en la segunda y el 1 en la tercera. Por eso la matriz B va a ser igual a corchete 5, será el único elemento de la primera fila, punto y coma. 3 será el único elemento de la segunda fila, punto y coma. 1 será el último elemento de la segunda fila, punto y coma. Bien, vean cómo se pone. Si usted no pone estos puntos y coma, le va a dar mal, le va a dar error. Bien, si usted debe dejar un espacio aquí entre un elemento y otro, punto y coma, en la otra fila igual, punto y coma, y en la última fila igual. Siempre un espacio entre un elemento y otro. Después del punto y coma no hay que dejar espacio. Pone el elemento, espacio, el 3, espacio, el menos 1. 2, espacio 3, espacio menos 1. Punto y coma. 4, sin dejar espacio aquí. Espacio 4, espacio menos 3. Bien. Y vamos a determinar la matriz M. La matriz M es la matriz ampliada A, B. Bien, entre corchetes, como ustedes pueden ver, la A es mayúscula y la B es minúscula. Debe conservar la notación como usted la hace originalmente. M mayúscula es igual a A, B. Cuando usted da Enter, usted va a obtener la matriz M de esta forma. Y todo esto que estoy haciendo es el trabajo en MATLAB, ¿verdad?
lo vamos a ver ahora cuando terminemos de explicarlo, vamos a hacerlo y vamos a verlo en MATLAB cómo se hace, ¿ok? Y ustedes van a ejercitarse, van a hacerlo así porque así lo tendrían que hacer en la prueba. Esta es la matriz M. Es la matriz ampliada, estos primeros elementos son los de la matriz A, y el último elemento, si la última columna, es de la matriz P. Ahora, ¿cómo se pone esta matriz M en MATLAB? M es igual, corchete. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Observen que el pivote de la primera fila sería 2. Pero el pivoteo parcial dice que el pivote debe ser el elemento que tenga mayor valor absoluto en la fila, que esté por debajo del pivote en la fila. Por debajo del pivote en la fila está el 4 y el menos 2. El 4 tiene mayor valor absoluto que el 2. Por lo tanto, el 4 debe ser el pivote de la primera fila. El 4 debe aparecer aquí arriba. Debemos hacer un intercambio de esta fila por esta. ¿Cómo se hace ese intercambio en MATLAB? Se dice, la matriz M es igual, corchete. Ahora voy a poner la segunda fila, va a ser la primera de la matriz M. Va a ocupar el primer lugar. Luego va a ser M 2,2 puntos. De esa forma se pone la segunda fila de la matriz M va a ser ahora la primera. La primera va a pasar a la segunda, M 1,2 puntos. Y la tercera se va a quedar en la tercera, M 3,2 puntos. Vean cómo se pone. La matriz la hemos señalado como M. Paréntesis. Primero la fila 2 va a ocupar, va a ocupar ahora la primera la fila 1 va a ocupar la segunda y la fila 3 va a seguir en la tercera. Aquí estamos aplicando el método de pivoteo parcial. ¿Ven? Así se hace en MATLAB. No ponen punto y coma porque quiero ahora desplegar a M. Quiero verlo. ¿Ven? Vean cómo ahora la segunda fila pasó a la primera pasó a la segunda y la tercera se quedó como tercera. ¿Ok? Vean cómo se pone, cópienlo inclusive en su cuaderno de trabajo. Es muy importante que ustedes no omitan ningún signo, ningún paréntesis, ningún corchete, nada de lo que aparece aquí para que el resultado sea correcto. Ahora, voy ahora a aplicar el método de reducción de Gauss. Para ello, este elemento que está debajo del pivote, este 4 es el pivote. Ahora ustedes van a oír hablar mucho del pivote. El 4, este elemento es el pivote. Debajo del primer pivote, de este pivote, no puede haber ningún elemento. Así que debemos en la segunda fila anular el 2 y en la tercera fila anular el menos 2. ¿Cómo hacemos esto? ¿Ok? Vamos a aplicar el método de reducción de Gauss que vimos en la diapositiva anterior. Esta es la fila con la que estoy trabajando, con la a la cual quiero llegar. M2,2 puntos. Va a ser igual a esta fila misma, M2,2 puntos, menos la fila donde está el pivote. El pivote es 4. La fila donde está el pivote es M1, la fila 1,2 puntos. Esa es la fila donde está el pivote. Por el elemento que quiero eliminar. Quiero eliminar este 2, que pertenece a la segunda fila, primer elemento, M2,1. Sobre el elemento pivote está en la primera fila, el elemento 1, M1, punto y coma. Punto y coma porque si le doy Enter me lo va a mostrar, pero no quiero que me muestre la fila. Ahora no quiero que me la muestre. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a plantear la tercera fila. La tercera fila sería, en este caso, ¿cómo va a quedar la tercera fila? Necesitamos que este elemento sea 0, porque está debajo del pivote que es 4. Este elemento sea 0. Y voy a decir entonces que la tercera fila, M3,2 puntos, va a quedar como la tercera fila, M3,2 puntos, menos la fila del pivote, M1,2 puntos, por el elemento que quiero eliminar. Quiero eliminar este elemento
que es el M31, porque está en la tercera fila, primera columna. Tercera fila, primera columna. El M31 sobre el elemento pivote, el M1. Y ahora cuando doy Enter, me aparecen, entonces, vean que ahora yo doy Enter aquí y me aparece la nueva matriz equivalente. Pero vean cómo ahora, debajo del pivote, todos los elementos son 0. ¿Lo ven? Debajo del pivote, todos los elementos son 0. Una vez que esto se ha logrado, el pivote pasa a el segundo elemento de la segunda fila. Ahora el pivote va a ser este valor que está aquí, menos 5. ¿Ok? Debajo de ese pivote está el 1. Entre el 1 y el 5, el de mayor valor absoluto es el 5. Luego se queda ahí, no hay que moverlo. El pivote va a ser el de mayor valor absoluto, que en este caso es el 5. ¿De acuerdo? Ahí se queda. No se mueve. Hay que eliminar este 1 que está debajo del pivote para lograr que la matriz sea triangular, triangular superior. Hay que eliminar este 1. Luego, ¿cómo va a quedar ahora esta fila? La fila es la 3. M3, 2 puntos, porque es la fila 3. Va a ser igual a M3, 2 puntos menos la fila donde está el pivote, M2, 2 puntos, por el elemento que quiero eliminar, que es este. M3, 2 sobre el elemento pivote, que es este, M2, 2. M3, 2 porque está en la tercera fila, segunda columna. Y el elemento pivote ahora es este, que está en la segunda fila, segunda columna, M2. Una vez que hago esto, ahora se me despliega, cuando doy Enter, se me despliega toda la matriz M. Y vean que la matriz M ahora tiene forma triangular. Ok. Ahora emplearé el proceso inverso para hallar los valores de las variables. Aquí son los coeficientes de la variable x1, estos son los coeficientes de la variable x2 y estos son los coeficientes de la variable x3. Y estos son los términos independientes nuevos que me han quedado. Voy a empezar con la última ecuación. En la última ecuación aquí está x3 y entonces quiero despejar este valor de x3, voy a decir que es igual a este término que está en la tercera fila, cuarta columna, M34, sobre este coeficiente que está en la tercera fila, tercera columna, M33. Y se realiza el despeje de X3. Bueno, 3 entre 1 es 3, X3 es 3. ¿Ven? Se ve claramente. Bien. Ahora voy a realizar los otros despejes, que es donde generalmente existen más dudas. ¿De acuerdo? Vean cómo lo voy a hacer, se los voy a explicar. ¿Ok? Se los voy a explicar. Paso a la segunda fila y yo quiero hallar el valor que está aquí, de X2. Ya tengo todo esto y tengo el valor de X3 también. Quiero el valor de X2. Voy a despejar este valor. Este valor está en la derecha, se queda ahí, es el valor M24. Está en la segunda fila, cuarta columna, M24. Menos. Este valor pasa al otro término, M23 por X3. X3 ya lo tengo. Todo entonces está en la izquierda. Aquí en la derecha nada más que queda 5 por X2. Por lo tanto, para obtener X2, todo este término que está en la izquierda, hay que dividirlo entre el coeficiente de X2. X2 está aquí, su coeficiente es este. Este coeficiente es M22, porque está en la segunda fila, 1, 2, segunda columna, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Segunda fila, segunda columna. Bueno, pues entre M2, 2.
Y vean cómo este paréntesis dice que hay que dividirlo entre todo lo que está en la derecha. ¿De acuerdo? Y me da que x2 es igual a 2. Perfecto. Y ahora voy a x1. x1 es un valor que está aquí. Este es el término independiente, que es el M24, se queda ahí. Este término pasa restando, que es el M14, ¿no? Disculpen, es el M14, se queda aquí. Este término pasa restando, que es el M13 por X3. Este término pasa restando, que es el M12 por X2. Todo eso ya está en la derecha sobre el coeficiente de la X1, que es este que está aquí, que es el M1 sobre el M1. Bien, y el resultado es 1. Entonces he obtenido el resultado de X1 igual 1, X2 igual 2 y X3 igual 3. Y hemos aplicado entonces un método basado en MATLAB para resolver ese sistema. Bien, aplicando el método de reducción de Gauss con pivoteo parcial. Por lo tanto, si en una prueba yo les pido el método de reducción de Gauss con pivoteo parcial, ustedes tienen que efectuar todas estas operaciones que vieron aquí. No obstante, MATLAB nos da una forma muy sintética de hallarlo. Vamos a mostrarla. Fórmulas abreviadas de solución del método de Gauss y de Gauss-Jordan. Para hallar el método de Gauss, basta poner que X es igual a linsolve, paréntesis, A, B. Cuando doy Enter, me da esta solución. Y si quisiera el método de Gauss-Jordan, bueno, el método de Gauss-Jordan, él toma la matriz A y empieza a transformar la matriz A hasta que aparezca una matriz diagonal con términos 1, es decir, con coeficientes 1, y todo lo que aparece entonces a la derecha de esa matriz diagonal son los coeficientes, los valores de las variables que andamos buscando. Sencillamente se coge y se dice que X es R-ref M, eso es para que emplee el método de Gauss-Jordan y queda algo así. Aquí es el coeficiente de X1 es igual a 1, el coeficiente de X2 es igual a 2 y el coeficiente de X3 es igual a 3. ¿Ok? Y ahí tendríamos esos métodos de solución. Por favor, quiero ver esto en MATLAB. Vamos a hacerlo en MATLAB para poder trabajar. Solo quiero que copien estas expresiones que están aquí de quién es A, quién es B, ¿ok? Para trabajar es 2, 3 menos 1, 4, 4 menos 3 y menos 2, 3 menos 1, 5, 3, 1 es B. Y vamos entonces a comenzar el trabajo en MATLAB. Voy a compartir pantalla con MATLAB. Ahí tienen ya la pantalla de MATLAB. Bueno, sabemos que la matriz A es igual, corchete, 2, espacio, 3, espacio, menos 1, punto y coma. Tengo la primera fila. 4, 4, menos 3, 4, espacio, 4, espacio, menos 3, punto y coma. Tengo la segunda fila. Y menos 2, 3, menos 1, menos 2, espacio 3, espacio menos 1. Tengo ya la tercera fila y cierro el corchete. Punto y coma. ¿De acuerdo? Ahí tengo la matriz A, que es la matriz de los coeficientes del sistema. Voy a la matriz B, que es la matriz de los términos independientes, abro corchete.
Es 5, 3 y 1, pero es una matriz columna, entonces sería 5, punto y coma, 3, punto y coma, 1. Cierro el corchete y doy punto y coma. Y esa es la matriz B de los términos independientes. Vean cómo las filas están separadas una de otras por punto y coma y las columnas, bueno, se separan una de otra por un espacio. Aquí estaría la primera fila, 2, 3, menos 1, separados sus elementos por un espacio. Este primer elemento sería el elemento que está en la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3 y así sucesivamente. Aquí estaríamos en término independiente 1, 2 y 3. Vamos a darle Enter. Y ahora vamos a colocar la matriz M como la matriz A, B. ¿Bien? No le voy a dar punto y coma porque quiero que se despliegue la matriz M. Quiero ver cuál es la matriz M, doy Enter, y vean que ahí la matriz M está desplegada. Me doy cuenta que el primer elemento de la primera columna es 2, luego va a ser el pivote, pero que debajo de él hay otros elementos con mayor valor absoluto, como por ejemplo este 4, es el de mayor valor absoluto. Luego el pivote debe ser este 4, por lo tanto debemos intercambiar las filas. Para intercambiar las filas digo que M es igual a paréntesis, disculpen, corchete, y voy a poner aquí M. La segunda columna va a ser ahora la primera, M, 2 puntos. Punto y coma. Ahora, la primera va a pasar a la segunda, M, 1, 2 puntos. Punto y coma. Y la tercera se va a quedar igual, M, 3, 2 puntos. Cierro paréntesis y cierro el corchete. ¿Ok? Vamos a ver si se hizo eso, si eso realmente se cumplió. Si la segunda fila pasó a la primera, si la primera pasó a la segunda y si la tercera se quedó como ella estaba. Es decir, esto plantea que la segunda fila va a estar ahora en la primera, que la primera va a estar en la segunda y que la tercera se va a quedar en la tercera. Vamos a darle Enter y vean que sí, que sucedió de esa forma. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a realizar, aplicar el método de Gauss. Ahora el pivote va a ser 4. Este elemento va a ser el pivote. ¿De acuerdo? El elemento S4, el primer elemento de la primera fila, va a ser el pivote. Debajo del pivote, todos estos elementos que están en la columna del pivote debajo de él deben hacerse 0. Entonces, este elemento 2 pertenece a la segunda fila. M de la fila 2, 2 puntos. Es decir, ¿cómo va a quedar toda la fila 2? Va a ser igual a cómo está actualmente la fila 2, M 2, 2 puntos, menos. Ahora, la fila donde está el pivote, M, el pivote está aquí. Esta es la fila del pivote. La fila del pivote es M1, 2 puntos. Por el elemento que quiero eliminar. Yo quiero eliminar este elemento. Este es el elemento 1 de la fila 2. Como es el elemento 1 de la fila 2, él debe ponerse como M1, el elemento 1, de la fila 2. ¿Bien? Sobre el elemento pivote.
Este es el elemento pivote. El elemento pivote sería el elemento 1 de la fila 1. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento pivote es M1, punto y coma. Punto y coma, yo no quiero mostrarlo, yo quiero mostrarlo después al final para que me quede M ya con todos los elementos debajo del pivote igualados a 0. Por eso voy a darle ahora Enter para poner la otra fila. La otra fila es esta, es la tercera fila. Esta fila, ¿cómo va a quedar esta fila cuando este elemento se haga 0? Este elemento debe hacerse 0 en esa fila. Vamos a ver cómo queda. Sería M 3,2 puntos. Va a ser igual a la resta de M 3,2 puntos. Menos la fila donde está el pivote. El pivote está en la fila 1, M 1,2 puntos por el elemento que quiero eliminar. Bien, el elemento que quiero eliminar, en nuestro caso sería M3, M3,1. ¿De acuerdo? Sobre el elemento pivote, que es el elemento M1,1. Bien. Hay un error aquí. Y cuando ahora yo le dé Enter, no me va a quedar la matriz como debía quedarme, porque realmente aquí en esta expresión debo multiplicar por el elemento que quiero eliminar. Yo quiero eliminar este elemento. Ese elemento está en la fila 2, columna 1, está invertido con respecto a esto que está aquí, pero ya esto no puede cambiarse. ¿De acuerdo? Ya esto que está aquí no puede cambiarse. ¿Ven? Ya yo trato de cambiarlo y no puedo cambiarlo. Por lo tanto, ya yo sé que me va a dar un error que aquí debajo probablemente no aparezca el 0 como debía aparecer, va a haber un error, pero eso puede ser frecuente, que nos ocurra muchas veces, ¿bien? Y entonces, ya yo sé que voy a cometer ese error, pero voy a continuar, porque generalmente cuando usted trabaja va a cometer siempre errores y a partir de esos errores debe ir razonando y pensando dónde está el error. Voy a darle Enter y efectivamente, vean que aquí apareció el 0. Aquí debió aparecer un 0, pero no aparece. Es decir, que hay un problemita aquí. Yo tengo un problema en la programación de la segunda fila. Bien, debe ser esto que está aquí. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí. Y ya sé que el error es que aquí hay que multiplicar por el elemento que quiero eliminar. El elemento que quiero eliminar es este, el que está en la segunda fila, primera columna. El elemento tiene que estar en la segunda fila, primera columna. Entonces quedaría, los elementos de la fila 2 van a ser iguales a los elementos de la fila 2 menos los elementos de la fila 1 por el elemento que quiero eliminar sobre el pivote que está en la fila 1, elemento 1. ¿Ok? Voy a darle Enter ahora y vean cómo sí, ahora resultó lo que yo deseaba. Muy bien, ¿de acuerdo?
les hago esto para que ustedes vean que en el transcurso del trabajo uno puede equivocarse y de hecho se equivoca varias veces. Bien, lo que tiene que hacer es tratar de encontrar dónde está el error y corregirlo. ¿Ok? De hecho es así, ¿no? Nadie hace esto de una sola vez sin equivocarse, ¿no? Es posible que en algún momento pueda suceder, ¿no? Realmente sí, yo he hecho muchas veces esto sin equivocarme, pero generalmente a veces me equivoco y lo que hago es buscar dónde está el error. Ahora, el pivote pasó a este elemento. Bien, ahora el pivote es 1. Pasó a el segundo elemento de la segunda fila. Debajo de él está este elemento cuyo valor es 5. 5 es superior a 1, luego el pivote debe ser 5. Lo que vamos a hacer ahora es intercambiar la fila 3 por la fila 2. Vamos a hacerlo. Vamos a plantear que M va a ser igual a corchete M, bien, 1,2 puntos. La fila 1 se va a quedar igual, se queda así, punto y coma. Ahora la fila 2 va a ser la 3. M, paréntesis, 3,2 puntos. Punto y coma. Y la fila 2 va a pasar a la fila 3. M, 2,2 puntos. Cierro paréntesis, cierro corchete. Así que la fila 1 se va a quedar igual, la fila 3 va a pasar a la fila 2 y la fila 2 va a pasar a la fila 3. La fila 3 va a estar en la fila 2 y la fila 2 va a estar en la fila 3. Damos Enter y obtenemos ese resultado. ¿De acuerdo? Mírenlo ahora cómo se intercambiaron las filas para emplear el pivoteo parcial. Bien, ahora el pivote es 5. Debajo del pivote todos los coeficientes deben ser 0. Este debe ser 0. Luego hay que cambiar esta fila para que este elemento sea 0. Vamos a emplear entonces el algoritmo de trabajo para la reducción de Gauss que ya aprendimos. La fila que hay que cambiar es la fila 3, M3, 2 puntos. Va a ser igual a la fila 3, que es la que hay que cambiar, M3, 2 puntos, menos la fila donde está el pivote. Este es el pivote, aquí esta es la fila donde está el pivote. La fila donde está el pivote es la fila 2. Entonces sería M2, 2 puntos. Por el elemento que se quiere eliminar. Se quiere eliminar este elemento. Este elemento está en la fila 3, columna 2. Entonces se quiere eliminar el M3, 2. Por, digo sobre, ya, hicimos el por, sobre el elemento pivote. El elemento pivote es este, que está en la fila 2, columna 2. El M2,2. Bien. Al hacer esto, debemos ya obtener la matriz triangular. Miren aquí. La matriz triangular. ¿De acuerdo? Ahora vamos a proceder a los despejes. La idea es que estos son los coeficientes de la x1, estos son los coeficientes de la x2, estos son los coeficientes de la x3 y estos son los términos independientes.
Empezando por la última ecuación, 1 por x3 es igual a 3. Por supuesto, planteamos entonces que x3 es igual a este elemento que está aquí. Este elemento que está aquí está en la tercera fila, cuarta columna. M, tercera fila, coma, cuarta columna. Sobre este elemento que está multiplicando la x3, que está en la tercera fila. Este elemento está en la tercera fila. Miren, la tercera fila, tercera columna. ¿Ven? Tercera fila, 1, 2, 3. Tercera columna, 1, 2, 3. Este sería el elemento M3, 3. ¿Lo ven? Vamos a darle Enter y el resultado es 3. Correcto. Ahora aquí paso a la segunda. Tengo el término independiente, tengo el coeficiente de la x3, tengo a la x3 y lo que me falta es la x2 porque este es el coeficiente de la x2. Entonces voy a decir que x2 va a ser igual a este término que está en la derecha. Este término es el término M, está en la segunda fila, columna 4, M2, 4. Voy a abrir paréntesis porque voy a tener que pasar al otro miembro de la expresión restando. Menos este término que está aquí. Este es el M23 fila 2, columna 3 por X3. X3, porque estos son los coeficientes de X3. Por X3, ya yo sé cuánto es el valor de X3, cierro paréntesis. Todo eso sobre, porque ya pasé esto hasta allá, lo que me queda aquí es 5 por X2. Bien, este 5 pasa dividiendo a todo, pero este 5 está en la segunda fila, 1, 2, segunda columna, 1, 2, M2, 2. ¿Ok? Sí, que aquí me quedó el M24 menos este que está aquí, que es el M23 por X3. Bien, todo eso sobre el coeficiente de la X2, que es el M22. Voy entonces a darle Enter y X2 me dio 2. Vamos ahora a X1. Vean cómo. Voy a despejar X1 que está aquí. Todo esto pasa hacia allá. Este es el M14, se queda ahí. El M13 por X3 pasa restando. El M12 por X2 pasa restando. Y después el X1 es todo esto que está aquí sobre el M11, que es el 4. Vamos a hacerlo entonces. Sería el paréntesis, el M14, cerro paréntesis, menos el M13 por X3 menos el M12 por X2 ¿okay? Todo eso cierro paréntesis sobre el M11, que es el coeficiente de la X1. ¿Ven? El M14 menos el M13 por X3 menos el M12 por X2, todo eso sobre el M1. ¿Lo ven? Dan Enter
y la x1 le dio 1. x1 es 1, x2 es 2 y x3 es 3. ¿De acuerdo? Y vean cómo, de forma elegante, muy elegante, usted ha llegado a la solución del sistema empleando MATLAB. Bien, pretendo que ustedes sean capaces de hacer estas operaciones. Vean el video despacio, con calma, vean cómo se hizo y lleguen a postular esas expresiones. Voy entonces ahora a pasar nuevamente a la clase, voy a compartir la clase. Y quiero que ustedes vamos a ver si logro compartir con ustedes esta pantalla. Bien, está compartida. Okay. Quiero ahora ver con ustedes la última diapositiva que me plantea problemas de ejercitación, resuelva los sistemas empleando los métodos estudiados. Yo les sugiero que lo hagan con reducción de Gauss y después comprueben con LINSOLVE y con Gauss-Jordan, ¿ok? Traten de hacer esos sistemas de esta manera. Vean que este sistema de aquí tiene 4 incógnitas, la X, la U, la V y la Z. Pasan todas las incógnitas a la derecha y todos los números todas las incógnitas a la izquierda, todos los números a la derecha, para que lleguen al sistema de ecuación. ¿Ok? En general, este va a ser un sistema de 4 con 4. Podríamos intentar resolver este ejercicio B de un sistema de 4 con 4. Lo que habría un poco que organizarlo, la X, la U, la V y la Z sería así: 3X menos U más V menos Z es igual a 45. X más U más 0V menos Z es igual a 0. 0x, 4u más v más z es igual a 18 y x más z más u más v es igual a 5. El sistema quedaría así, de esa manera. Vamos a, una vez que usted lo tenga, vamos a plantear quién sería A y quién sería B, pero hay que organizarlo primero, ¿ok? Hay que organizarlo primero. Primero la variable X, después la variable U, después la variable V, después la variable Z y el término independiente pasaría a la derecha. Aquí, como no hay V, en el espacio que va a la V iría 0, ¿ok? Aquí, como no hay X, en el espacio donde va la X iría 0, y esas son cuestiones que ustedes deben tener presente para resolver el ejercicio. Voy a compartir otra vez pantalla con MATLAB. Voy a dar CLC para limpiar pantalla y voy a plantear cómo quedaría ese ejercicio. La A quedaría igual, hecho de la manera que le dije: primero la variable X, después la variable U, después la variable V y por último la variable Z, igual a los términos independientes. Entonces A quedaría como 3, espacio, menos 1, espacio, 1, espacio, menos 1. Punto y coma. En la otra fila tendríamos
menos 1, 0 y 1, menos 1, espacio, menos 1, 0, 1, punto y coma. En la otra fila tendríamos 0, 4, 1 y 1, 0, 4, 1 y 1, 1, 2, 3, punto y coma, faltaría una fila, y es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, cierro las comillas, cierro el corchete, punto y coma, y así quedaría los términos, los coeficientes de las variables, que recuerde que son X, U, V y Z en ese orden. Mientras que B sería igual, corchete, bueno, B me daría 45, punto y coma, 0, punto y coma, 18, punto y coma, 5. Cierro el paréntesis, cierro el corchete, disculpen. Y ese debe ser B. Aunque tiene 4 valores, 45, 0, 18 y 5. 45, 0, 18 y 5. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a determinar quién es M. M va a ser igual, corchete, a A, B, cierro el corchete y voy a dar 3 menos 1, 1, menos 1, 45. Vean cómo ha aparecido la matriz M. Vean cómo ahora en la primera fila, primera columna, el primer elemento, el pivote, bien, es 3. Debajo del pivote no hay ningún elemento cuyo valor modular sea mayor que 3, por lo tanto, en este primer caso no hay que emplear el pivoteo parcial. Todos los coeficientes debajo de este 3 deben ser 0 y solamente tendríamos que ser 0 los coeficientes de la fila 2 y los de la fila 4, porque ya el de la fila 3 es 0, si ustedes se percatan. Entonces le quedaría que M, ¿ok? La fila 2, 2 puntos, va a ser igual a M de la fila 2, 2 puntos, menos los elementos, es decir, en la fila donde está el pivote, que es esta, la fila 1, M1, 2 puntos, por el elemento que quiero eliminar. Yo quiero eliminar este elemento que está en la fila, en la fila 2, columna 1, quiero eliminar el M2,1. Fila 2, columna 1, por, disculpen, ya por no sobre el pivote. El elemento pivote es este que está aquí, que está en la fila 1, columna 1. M1, ok, punto y coma. Si yo quiero eliminar el elemento de la fila 2, este elemento, está en la fila 2, luego la fila 2 va a ser la fila 2 menos la fila del pivote por el elemento que quiero eliminar, el M2,1 sobre el elemento pivote, M1. Perfecto, vamos a darle Enter. Y ahora voy a la fila 4, que es el otro elemento que quiero eliminar. M4,
Ese elemento va a ser igual a, es decir, esa fila va a ser igual a la fila que quiero eliminar en la M41, la M4, disculpen, 2 puntos, es igual a la M4, 2 puntos, esa es la fila, menos M, la fila donde está el pivote, 1,2 puntos, por el elemento que quiero eliminar. Este elemento está en la fila 4, columna 1, el M41. Sobre el elemento pivote. Es el M1. Bien. Bueno, pues parece ser que vamos ahora a obtener los elementos de la fila 2. Quiero eliminar el 2,1 y los elementos de la fila 4. Quiero eliminar el 4,1. El pivote es el M11. Bien, perfecto. Vamos a darle Enter. Y vean cómo todos los elementos que están debajo del primer pivote son 0. Ahora el pivote pasa al segundo elemento de la segunda fila. El pivote ahora va a ser menos 1.3333. Pero debajo de él, en esa misma columna, hay un elemento cuyo valor modular es mayor que el del pivote. Es este elemento. El valor modular de 4 es mayor que el valor modular de menos 1.3333. Pero entonces debemos intercambiar aquí las filas para que el pivote tenga el mayor valor posible y emplear el pivoteo parcial. Ahora la fila 3 va a pasar a ser la fila 2 y la fila 2 va a pasar a ser la fila 3. Entonces voy a plantearme que M va a ser igual, corchete. El primer elemento, la primera fila se va a quedar igual, M1,2 puntos. Punto y coma. Ahora la segunda fila va a pasar a ser la fila 3, el M3,2 puntos. Punto y coma. Es decir, la fila 2 pasa a ser la 3 pasa a ser la 2 y la fila 4 se mantiene igual. M 4,2 puntos. Se mantuvo igual. ¿Ok? Es decir, la 1 se mantuvo, la 3 pasó a ser la 2, la 2 pasó a ser la 3 y la 4 se mantuvo. Vamos a darle Enter. Bueno, y efectivamente pasó eso. ¿Ok? Ahora el pivote va a ser el mayor elemento de la columna donde está el pivote, debajo de él, es el 4, y va a ser entonces ahora el pivote. Vamos entonces ahora a hacer 0 todos los elementos que están debajo del pivote. Estos dos elementos deben ser 0, luego hay que manipular la fila 3 y la fila 4. Y saber que el pivote, por supuesto, está en la fila 2. Entonces, la fila 3, M3,2 puntos, va a ser igual
a la fila 3, M3, 2 puntos, menos la fila del pivote, M2, 2 puntos, por el elemento que quiero eliminar este elemento que está en la fila 3, columna 2, el M32, sobre el elemento pivote, que es este que está aquí, el M22. ¿De acuerdo? Punto y coma. Entonces esta es la fila 3. La fila 3 menos la fila 2, que es donde está el pivote, por el elemento que quiero eliminar, que es el 2, 3, 2, sobre el pivote, que es el 2, 2. Y ahora voy para la fila 4. El M4, 2 puntos va a ser igual al M4, 2 puntos menos la fila del pivote, M2, 2 puntos por el elemento que quiero eliminar, que es este que está aquí, es este que está aquí, es el M4, 2 sobre el elemento pivote, que es el M22. Bien, ahora damos Enter y ya obtenemos debajo de la segunda columna, debajo del pivote de la segunda columna, todos los elementos son 0. Ahora el pivote pasa a la tercera fila, tercera columna. Es 0.6667. Debajo de él está el 0.3333, que no es de mayor valor absoluto que él. Luego se mantiene ese pivote, se mantiene el pivote de la fila 3. Hay que eliminar todo lo que está por debajo del pivote. Este 0.3333 hay que eliminarlo y él pertenece a la fila 4. Entonces voy a manipular la fila 4, M4, 2 puntos, va a ser igual a M4, 2 puntos M4, 2 puntos va a ser igual a M4, 2 puntos menos la fila del pivote M3, 2 puntos por el elemento que hay que eliminar, que es M4, 3. Es decir, es un elemento que está en la fila 4, columna 3, sobre el elemento del pivote que es M3, 3. ¿De acuerdo? Así que M4, 2 puntos es igual a M4, 2 puntos menos M3, 4 menos M3, 2 puntos, que es la fila del pivote, por M4, 3, que es el elemento que quiero eliminar, sobre el M3, 3. Doy Enter y ya lo tengo. Y ahora habría que, sencillamente, ya tengo la matriz triangular, habría que hallar cada una de las incógnitas. Aquí estos son los coeficientes de X1, estos son los coeficientes de X2, estos son los coeficientes de X3, estos son los coeficientes de X4 y estos son los términos independientes. Empezamos por X4. Aquí son X, Y, X, U, V y Z. Estos son los coeficientes de la Z. Aquí tengo 0.5, Z es igual a menos 26.5. Por lo tanto, Z va a ser igual a M. Este elemento que está aquí es el
5, el M45. M45 sobre este elemento que está aquí, que pasa dividiendo, es el M44. El M44. Bueno, así que Z sería M45, está en la fila 4, columna 5, fila 4, 1, 2, 3, 4, columna 5, 1, 2, 3, 4, 5 sobre el M44. Entonces Z es menos 53. Ahora pasaríamos a V, es X, U, V, Z. V sería, paréntesis, este elemento que está aquí, que es el M35, M3,5, menos este elemento que está aquí, que es el M34, por Z, ¿ok? Todo eso sobre este elemento que está aquí, que es el M33, coeficiente de la U, M3,3. Bien, y el resultado será este que está aquí, 111. Así que la U es 111. Buscamos la U ahora. Para hallar la U, estoy en esta ecuación, en la fila 2. Este es el M25, el M24 y el M23. Entonces sería M25 menos el M24 por Z menos M23 por V sobre el M22. El M22, estamos aquí. M25 menos M24 por Z menos M23 por V, todo eso sobre el M22. Menos 10. Y por último, la X va a ser igual a paréntesis M15 menos M14 por Z menos M13 por V menos M12
por U. Todo eso sobre el M1. ¿Ok? Damos Enter y tenemos que X es 43. De abajo hacia arriba, X 43, U menos 10 y V 111, mientras que Z es menos 53. Si nosotros planteamos ahora que X es igual a lin solve A, B, entonces el resultado es que X es 43, U es menos 10, V es 111 y Z es menos 53, que fue el resultado anterior. También con Gauss-Jordan, X igual a RREF. RREF, vamos a pasar la M. Y vean que aquí se lee que esta variable que es X vale menos 43, U vale menos 10, V vale 111 y Z vale menos 53. ¿Ok? Entonces, bueno, esperamos que les haya servido. Pueden ver todos estos desarrollos, pueden analizarlo y es muy importante que ustedes realicen la tarea no, los ejercicios finales que quedan aquí en esta clase. El ejercicio A y el ejercicio C, que ustedes lo realicen, ¿de acuerdo? Y lleguen al resultado y su comprobación, ¿de acuerdo? Recuerden realizar la tarea, recuerden, esta clase va a tener una tarea que va a estar puesta en la unidad 2. Es decir, en el aula virtual vamos a trabajar ya con la unidad 2, porque empezamos la unidad 2, es decir, medio ciclo, unidad 2. Va a estar esta videoconferencia, va a estar también el PowerPoint de la clase y va a estar subida la tarea que pretendemos trabajar en esta unidad. ¿De acuerdo? Una primera tarea, no sé si vamos a ver si la ponemos en esta clase o la ponemos en la próxima clase. Quizás en la próxima clase pongamos la tarea. Y creo que para esta unidad solamente voy a tomar dos tareas. Una tarea que voy a hacerla en la clase 2 y una tarea que voy a hacerla en la clase 4 de la unidad. ¿De acuerdo? Debo decirle a todos los alumnos que hay un fórum de dudas en el aula virtual, en la parte de comunicación. Ustedes buscan el fórum de dudas y van a su paralelo, al paralelo que ustedes tienen, y ahí pueden expresar su duda. Si su duda es con respecto a MATLAB, a cómo se trabaja, etcétera, traten de forma sintética, si ahí se puede pegar, no sé si se podrá pegar, algo, lo que hicieron en MATLAB, porque yo necesito ver lo que ustedes hacen en MATLAB para poder ayudarlos, ¿no? Con el MATLAB si tienen alguna dificultad. Espero que las videoconferencias les hayan estado ayudando. Vean todas las videoconferencias. Discúlpeme, en la segunda y en la tercera hubo un pequeño problema. Discúlpenme por eso, pero todas las demás vean las videoconferencias. Voy ahora a tratar de, en la medida de lo posible, en los turnos estos que tenemos normales, que utilizamos 40 minutos,
voy a tratar de explicarles el método de bisección con un ejercicio y voy a tratar de explicarles el método de falsa posición con un ejercicio. Creo que fueron los métodos que quedaron con más dudas. Bien, vamos a ver si el lunes, entre lunes, martes, es decir, el próximo día que le toque, pues puedo explicarle al menos uno de estos métodos, ¿de acuerdo? Aprovechen también ahí y planteenme las dudas en la tarea. Tengan todos muy buen día, cuídense mucho, protéjanse mucho. Bien, que Dios los acompañe y esté con ustedes todo el tiempo.